Buenas tardes a todos, ahora sí oficialmente. Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos una vez más en una charla. Estoy en representación de Liliana Hidalgo, quien lamentablemente está enferma y le pide muchas excusas a todos por no poder estar aquí. Junto con Liliana coordinamos la Comisión de Asuntos Públicos, que es quien convoca hoy, junto a la Comisión de Comercio Exterior, que nos acompaña también. No sé si Alejandro Lausao, que es coordinador de la Comisión de Comercio Exterior, ya se conectó, iba a estar a distancia. Gracias, Alejandro. Me toca el honor y el placer de presentarlo a Marcelo, contar su trayectoria. Como decía antes de que iniciáramos, no es necesario presentarlo, pero lo vamos a hacer formalmente. Marcelo Elizondo es presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce. Tiene un MBA en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Además, es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, con título de posgrado de especialización en Administración de Negocios en CEPADE, Madrid, España. En su carrera profesional podemos destacar que es presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement desde 2012. Es presidente de la sede argentina de la, como ya lo dije, de la International Chamber of Commerce. Es director de la maestría en Desarrollo Estratégico Tecnológico y profesor de Negocios Internacionales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Presidente de la sección internacional del IDE Argentina. Miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Miembro consultor del CARI. Miembro del Consejo Consultivo de CIPEC. Y fundó y dirige desde 2010 la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Estoy resumiendo un poco su currículum, Marcelo, impresionante, y le agradecemos muchísimo con todo lo que hace, que nos dedique estos momentos para dar la charla. Nos acompaña también Sebastián Gurmendi, es presidente de la Cámara y del Consejo de Administración. Sebas, te cedo la palabra unos minutos y luego ya lo escuchamos a Marcelo. Prefiero que vayamos directamente a Marcelo, agradecerte en nombre de la Cámara y como decíamos recién con uno de los miembros del Consejo, siempre tus speeches son digamos, muy seguidos por nuestros miembros y el timing y la persona son, me parece, ideales. Así que te cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes, a la comisión, a la Cámara. Un gusto para mí poder compartir esta reunión con ustedes. Siempre que la Cámara me convoca y puedo, lo hago con mucho placer. Mi garganta no está en el mejor momento. Hoy es mi tercera charla del día. Y en el, y en el medio tuve reuniones de donde hemos estado hablando todo el día, así que vengo con la garganta un poco herida. Pero voy a tratar de contarles mi visión. Quizás en relación a reuniones anteriores en las que hemos estado en este mismo lugar, conversando sobre el estado de situación de los negocios internacionales en el mundo y el impacto en la Argentina, en esta ocasión es donde menos posibilidades de explicar lo que hay y más preguntas tenemos. La verdad es que el mundo está ante una enorme cantidad de incertidumbres, hay pocas certezas, mucho está cambiando, y yo voy a compartir una presentación y voy a mostrarles en pantalla algunos datos que nos permiten extraer algunas conclusiones, hacer algunas hipótesis y dejar algunas preguntas abiertas. De modo que probablemente esta vez la exposición sea menos asertiva porque hay mucho menos claridad en el planeta. Pero en primer lugar, partamos de describir el escenario global. El mundo está en un contexto de enorme incertidumbre porque hay muchos cambios. No hay incertidumbre por peligro en el futuro, sino que hay incertidumbre por cambios presentes. Acá ustedes ven lo que se llama el índice del miedo, que es que elabora el United States Stock Market, que como ustedes ven en el final a la derecha sube. Esto tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en el planeta, cambios que en realidad hoy están impactando directamente en el comercio internacional a partir de las nuevas políticas arancelarias lanzadas por los Estados Unidos, pero que en realidad, como les voy a mostrar, son cambios que vienen
generando complejidades para el comercio internacional y para las inversiones internacionales desde hace bastante tiempo. Mayores regulaciones que tienen que ver con el modo de enfrentar los problemas ambientales, dificultades geopolíticas, políticas militares, de belicidad o belicosidad que van afectando el comercio internacional, la revolución tecnológica que va modificando sustancialmente el modo en el cual funcionan las cadenas de valor. Todo eso tiene como punto culmine esto que vemos hoy, que son las nuevas políticas arancelarias, que no son solo políticas arancelarias de Estados Unidos, sino que generan reacciones potenciales de parte de muchos países, por lo que no sabemos qué grado de extensión van a tener y tampoco vamos a ver qué grado de permanencia tienen. Ahora les voy a mostrar en adelante escenarios posibles, pero francamente lo que tenemos es diferentes escenarios posibles y no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Todo esto ocurre en un marco de un sistema de conflictos. El mundo ha entrado en una era de lo que a mí me gusta llamar no régimen. No hay un régimen, lo que hay es permanente fricción, hay conflictos de todo tipo, conflictos militares, conflictos éticos, conflictos culturales, conflictos económicos, conflictos políticos. Acá me gusta este gráfico que elabora el World Economic Forum, que muestra cómo se van vinculando entre sí, se van conectando entre sí, todos tienen relación entre sí, todos impactan entre sí, desde la crisis de las migraciones hasta los problemas sociales con reacciones en muchos países del mundo, siguiendo por las restricciones regulativas que están afectando los negocios internacionales que surgen de muchos países, incluyendo la dificultad que tienen los organismos multilaterales de hacer frente a este tipo de adversidades. Por lo tanto, esto que es un sistema, que está todo vinculado, que es el landscape del Global Risk del World Economic Forum, nos muestra cómo está interconectado el mapa de conflictos que hay en el planeta. Eso está generando que para este año la Organización Mundial de Comercio, por primera vez en algún tiempo, está previendo una desaceleración o hasta una caída del comercio internacional. Si ustedes ven acá arriba, donde dice 2025, la anteúltima columna, se prevé un decrecimiento del comercio internacional de 0.2, o sea, un menos 0.2. Hasta ahora, como les voy a mostrar más adelante, el comercio internacional en el planeta venía creciendo, a pesar de todas las dificultades y de las adversidades. Pero este año, por distintos motivos, algunos incluso que afectan a los precios internacionales, no solamente al flujo de bienes y servicios desde el punto de vista físico y de la logística, por primera vez está previéndose una caída en el comercio internacional en el mundo. Ahora, fíjense ustedes que desagregado, según este pronóstico de la OMC, la gran caída está en el primer renglón, en Norteamérica, donde hay una caída prevista de más de 12% en el caso de que prevalezca la nueva política arancelaria. ¿Por qué digo en el caso de que prevalezca? Porque como vamos a ver ahora, en realidad hay distintos escenarios posibles. Lo que hemos tenido hasta ahora en materia de anuncios arancelarios de Estados Unidos han sido aranceles que se han impuesto, que luego se han retirado, algunos se han vuelto a imponer, se han reducido a la mitad. Hoy hay un proceso de negociación que Estados Unidos está llevando adelante con muchos países del mundo, por lo tanto no sabemos cómo termina. Aquí podemos tener una nueva escalada de guerra arancelaria o un proceso de negociaciones que termine instaurando un nuevo régimen. Y no sabemos cómo termina. Probablemente incluso tengamos un escenario de discriminaciones y algunos más afectados y otros más beneficiados por las negociaciones que vayan generando clubes de amigos que vayan teniendo mayor internacionalidad e integración y otros que queden fuera y estén más perjudicados. Ahora, como yo les mencionaba, esto de los aranceles que está generando un impacto más allá de los Estados Unidos. Estados Unidos es el 12-13% del comercio mundial. El mundo tiene 85% del comercio mundial afuera de Estados Unidos. El problema son las reacciones, las retaliaciones y cómo esto puede afectar el funcionamiento de las cadenas de valor. No es el primer hecho complejo que enfrenta el comercio internacional en el planeta. A mí me gusta decir que hemos vivido en los últimos 5 años un lustro fatídico, como se muestra acá, porque en los últimos 5 años hemos tenido en el año 2020 la puesta en vigencia del Brexit, que se había aprobado antes, pero que se puso en vigencia en el 2020. Hemos tenido
la guerra en Ucrania, que afectó sustancialmente el aprovisionamiento de distintos productos, desde fertilizantes en Brasil hasta alimentos en África. En tercer lugar, las reacciones al cambio climático, que han generado muchas regulaciones que han afectado el funcionamiento del comercio internacional y han generado un mapa de diferencias de esquemas regulativos que hay en el mundo, en algunos casos como la Unión Europea con más exigencia, en otros casos como en Asia con menos exigencia, pero todo esto ha generado regulaciones que han afectado el funcionamiento del comercio internacional por regulaciones más estrictas. En cuarto lugar, los conflictos militares o geopolíticos que han afectado sustancialmente el movimiento físico del comercio internacional. Pensemos en el Medio Oriente y en los problemas que están teniendo los buques cargueros para pasar por el canal de Suez y desde el Mar Rojo y tener que ir por debajo de África, lo cual genera 10 días más de viaje para la mayoría de los traslados y más de $1 millón de costo adicional por barco. Y lo último en este lustro fatídico es las nuevas políticas arancelarias del presidente Trump y la posible guerra arancelaria. De modo que lo que estamos viendo desde hace un tiempo es un escenario complejo de globalización económica que, sin embargo, no ha generado hasta ahora resultados tan negativos. Lo notable es que, como vamos a ver enseguida, el mundo comercial de hoy puede mostrar que a pesar de todo ha habido cierta resiliencia para operar entre los actores del comercio internacional. En primer lugar, lo que yo diría que el mundo comercial de hoy tiene es un escenario de mucha diversidad. Hay como distintos espacios bajo distintos regímenes. Por eso digo, no hay un régimen, hay un no régimen global, pero hoy en el mundo hay 6 grandes espacios o ámbitos de pertenencia de los países. Por un lado, como ven arriba a la derecha, hay, empecemos arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, zona bajo guerra arancelaria. Esto es claramente la principal amenaza que tiene el comercio internacional en el mundo hoy. Pero por otro lado, en segundo lugar, arriba a la derecha, tenemos zonas bajo aperturas con altas exigencias cualitativas. O sea, hay países que siguen siendo muy abiertos, que siguen teniendo un gran comercio internacional, aunque no tienen trabas arancelarias, pero tienen altas exigencias cualitativas que discriminan entre quienes pueden jugar y quienes no pueden jugar el juego. La Unión Europea, por ejemplo. Tercer lugar, a la derecha, en el medio, hay zonas y países bajo modelos nacionales que son cerrados, con altas resistencias, con altas restricciones históricas en materia de comercio internacional. La India, Brasil, países muy grandes que sin embargo siguen siendo cerrados históricamente, no es de ahora, con altas cargas arancelarias. En cuarto lugar, abajo a la derecha, hay también países bajo modelos de apertura general que se mantienen, sobre todo los países asiáticos. Singapur tiene 0% de arancel en frontera y muchísima fluidez. Y todo esto convive, como convive a la izquierda, abajo, con zonas integradas por tratados de apertura recíproca, los que antes conocíamos como tratados de libre comercio. Como vamos a ver enseguida, también estos siguen muy vigentes en el mundo. Y los que están dentro de esos tratados de libre comercio siguen actuando dentro de esos espacios con muchísima fluidez y el comercio allí dentro sigue siendo hoy el que con más capacidad se está integrando y voy a ampliar un poquito esto más adelante. Y finalmente, el sexto modelo, a la izquierda en el medio, las zonas bajo restricciones debidos a conflictos de diversa índole, sobre todo los conflictos militares o los geopolíticos que afectan el comercio internacional. Piensen ustedes que la primera reacción que Occidente tomó contra Rusia cuando invadió Ucrania fue sanciones económicas contra Rusia, que afectaron su funcionamiento en materia de integración comercial. De modo que no podemos decir que en el mundo hay un solo régimen. Hay por lo menos 6 espacios y los países actúan dentro de cada uno de ellos con distintos grados de libertad, de capacidad de operación y de éxito también. Porque además, lo que estamos viendo en el mundo es que hay regímenes distintos en términos de regulaciones según el tipo de intercambio. El mundo no comercia un tipo de bien en particular y hay por lo menos 10 tipos de bienes que se comercian, bienes o servicios que se intercambian en el mundo y cada uno tiene un régimen diferente. Los aranceles afectan sobre todo a los bienes físicos y en particular a los bienes físicos intermedios, pero en realidad hay regímenes distintos para estos 10 tipos de intercambios. El primero, el comercio de commodities, menos afectado. Piensen ustedes, por ejemplo, Argentina con Estados Unidos. Estados Unidos subió los aranceles, pero excluyó de los aranceles a la energía que la Argentina vende a los Estados Unidos. El comercio de commodities
tiene un tipo de régimen, en algún caso con menos aranceles, en otros casos con más restricciones no arancelarias por restricciones cualitativas. Segundo lugar, el comercio de los insumos físicos, de los bienes intermedios, más afectados y con más potencial de riesgo en la guerra arancelaria. En tercer lugar, el comercio de bienes finales. Allí están los productos terminados, que no son los más importantes en el mundo. El gran componente del comercio internacional de manufacturas físicas en el mundo es de bienes intermedios, no de bienes finales. En cuarto lugar, el comercio de bienes de alta tecnologización, que está siendo enmarcado por un régimen también sustancialmente distinto, muy propio de la nueva economía, muy vinculado a los servicios también. Piensen ustedes que el presidente Trump puso aranceles contra China porque allí tiene una disputa geopolítica muy significativa, pero excluyó de esos aranceles a la importación de China de computadoras, teléfonos celulares e insumos de cada uno de estos bienes que son de alta tecnologización. Estos cuatro son cuatro tipos distintos de intercambios físicos, pero tenemos además 6 tipos de intercambios que no son físicos y que no están afectados por todo este tipo de restricciones. El quinto es el comercio de servicios, que no está atacado por la mayoría de estos límites. En el mundo es mucho más dinámico el crecimiento del comercio de servicios que del comercio de bienes. Y hay algunos como McKinsey que están diciendo que en el mundo ya si midiéramos bien, en todos los intercambios con valor económico, más de la mitad son servicios y menos de la mitad son bienes. No es lo que dice la estadística de la OMC, que dice que hay 65 a 35 en favor de los bienes, pero McKinsey dice estamos midiendo mal, estamos midiendo todavía como bienes lo que en realidad es preeminentemente servicios. En sexto lugar, el intercambio de otro tipo de intangibles, como datos, información, capital intelectual, prestación de servicios vinculados con los estándares de calidad, que también tienen regímenes diferentes. En séptimo lugar, el financiamiento, que también contribuye a la globalización, forma parte de las cadenas de valor y está fuera de las regulaciones que afectan a los demás. En octavo lugar, la inversión extranjera directa, que el año pasado llegó a un récord de 45 billones de dólares, trillions en inglés, y que sigue funcionando a pesar de las dificultades que mencionamos al principio. Finalmente, en noveno lugar, el intercambio de prestaciones entre personas individuales. La nueva etapa de la globalización es una etapa en la cual lo preeminente ya no son las empresas comerciando, sino las personas conectándose, sobre todo a través de una sociedad smartphoneizada, y las personas acá compran, venden, trabajan, interactúan, consumen información, se entretienen y hasta se educan. Y estas prestaciones también contribuyen a la globalización y forman parte de intercambios sustancialmente distintos que el 1, el 2, el 3 o el 4. Y finalmente, las migraciones y las telemigraciones. Las personas trabajando desde un lugar hacia otro lugar y generando un mundo muy interconectado, lo cual nos hace pensar que la globalización es muy difícil de revertir, que aun cuando haya reacciones de muchos países imponiendo restricciones en frontera, lo más probable es que eso, si se mantiene, afecte la performance del propio país y termine afectando su economía y en todo caso quizás con el tiempo tenga que, si son restricciones, desmantelarse, porque el grado de interacción supranacional es tan sistémico que afectaría mucho el funcionamiento de las redes, de los ecosistemas que se han formado a nivel transnacional. Y como un ejemplo de lo que yo les digo es esto que vemos acá en este momento, que es la evolución de las exportaciones de todos los países del mundo, sumando bienes y servicios, en lo que va del siglo. A la izquierda lo ven en millones de dólares o billones de dólares. A la derecha es lo mismo, pero mostrado en columnas. Vean ustedes que en el año pasado, el año 2024, el mundo llegó al récord histórico de comercio internacional medido en dólares, casi 33 billones de dólares, billones con B larga. Así ustedes ven que el mundo ha seguido incorporando porciones adicionales de comercio internacional año a año. Hay solo una gran caída en el año 2020, la cuarta columna que fue la pandemia, pero después viene con una performance de relativa alza a pesar del lustro fatídico y a pesar de todas las restricciones. Eso habla de una resiliencia que está generando además este mundo fragmentado en el cual si algunos sucumben o algunos desertan, otros están tomando la posta y están incrementando su participación relativa en el comercio internacional. De modo que, partiendo de todo esto que yo les digo, lo que hay que considerar es lo siguiente. En el mundo hay un escenario de mucha fragmentación y de mucha diversidad. Por eso digo que estamos en un no régimen. No hay un régimen único.
Cuando le pregunto al ChatGPT cuál es el antónimo de régimen, me dice anarquía. Bueno, yo no quiero decir que el mundo está en anarquía, pero hay algunos que van a favor, otros que van en contra, algunos que restringen, otros que liberan. De hecho, miren lo que muestra este cuadro de la Organización Mundial de Comercio. A la derecha, en tonos de rojo, muestra en los últimos 2 años la cantidad de medidas que afectan el flujo de comercio internacional en el planeta, que han equivalido en el último ejercicio a 887 miles de millones de dólares. Restricciones al comercio, de todo tipo, no solamente arancelarias. Los últimos 2 años, el 22 y el 23 medidos por la OMC. Pero en la izquierda, en verdes, la OMC también mide lo que en el mundo ha ocurrido en términos de facilitación de comercio. Y como ustedes ven, las medidas de facilitación han sido mayores todavía que las medidas de restricción. Lo que pasa es que en la tapa de los diarios siempre salen las medidas de restricción, llegando a 1.440.4 miles de millones de dólares de comercio afectado. Esto no quiere decir que uno le gana al otro, ni que hay una seguridad en términos de previsión. Lo que quiere decir es que el mundo está absolutamente fraccionado, mientras algunos restringen, otros liberan, mientras algunos traban, otros facilitan, y es de muy difícil presagio quién va a contagiar a quién y cómo va a terminar este no régimen, que es efectivamente algo caótico para predecir. De hecho, lo más importante que hay que tener en cuenta es que probablemente lo que termina ocurriendo en el mundo en esta fragmentación es un desvío de comercio, y los que más restringen pierden participación y los que más liberan ganan participación. Y aquí vemos en frontera, aquí vemos en pantalla la participación de los continentes o las regiones en el comercio internacional. Hoy Asia genera el 41% de todo el comercio internacional planetario, y Asia es la zona más libre y con menos restricciones en frontera. Europa genera el 32% de todo el comercio internacional, Norteamérica el 16%, Norteamérica son 3 países, y luego América Latina y África con una participación relativa muy menor por la menor incidencia que tienen sus economías. De modo que aún si hay algunas afecciones en algunos países, en algunas regiones, en algunos sectores, lo que hay es una enorme dispersión y la performance no es igual según de quién estemos hablando, y probablemente haya desvío de comercio en contra de quienes perjudican y traban y a favor de quienes liberan y facilitan. Esto está estrechamente vinculado con la geopolítica. La evolución del comercio internacional en el mundo está cada vez más relacionada con la geopolítica. Lo que está produciéndose en el mundo es el abandono de la idea de la globalización universal, uniforme, para todos, y la generación de clubes de amigos. Intercambio suprafronterizo, transnacional, entre los que se van acercando, y ese acercamiento tiene que ver con la geopolítica y se instrumenta a través de pactos entre países. De hecho, vean ustedes que la curva naranja que muestra la UNCTAD allá arriba, lo que más prevalece en el mundo es el friendshoring, el comercio entre países amigos que se transforman en confiables, que no es lo mismo que el nearshoring. En su momento, cuando apareció la pandemia, todos supusimos que el mundo iba a un nearshoring, comerciar entre los que están cerca por temores a dificultades logísticas. No es lo que ha ocurrido. Lo que está ocurriendo es hay más comercio entre los países más confiables. El friendshoring, que algunos empiezan a llamar trust shoring, aquellos entre los cuales confiamos. Y esto está ocurriendo especialmente a partir de la pervivencia de los tratados de libre comercio, que hoy se llaman Regional Trade Agreements, según la Organización Mundial de Comercio. Ustedes ven acá en pantalla, en la izquierda, la evolución de la cantidad de acuerdos de integración comercial que existen en el mundo. La curva negra que va en el medio, ahí en subida, marca el stock de acuerdos de integración regional que hay vigentes en el mundo. En este momento hay 373 o 374 acuerdos vigentes en el mundo. Desde la pandemia hasta acá se firmaron 60 nuevos. Ahora se los voy a mostrar enseguida. La verdad es que el mundo sigue firmando acuerdos. Ahora, ¿estos acuerdos qué hacen? Más comercio intra-zona entre los que están dentro de los acuerdos y más discriminación para los que están fuera. Por eso, para la Argentina sería tan importante la celebración del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, o el acuerdo con los Estados Unidos, porque en realidad los que están fuera tienen más dificultad creciente, los que están dentro son los que van generando más comercio. Fíjense lo que muestra a la derecha la pantalla, que es algo que surge de un dato del Banco Mundial, allí arriba de la flecha. Esto está generando que en el mundo el 70% del comercio total que ocurre en el planeta hoy ocurra entre quienes han reducido a cero su arancel. El 70% del comercio internacional en el mundo es entre los que redujeron arancel a cero, mientras Estados Unidos trata de subir el arancel. Y esto tiene que ver con
el comercio está ocurriendo crecientemente de manera discriminada entre los amigos que forman parte de esos trust sharing clubs. Acá tienen algunos ejemplos de los últimos acuerdos de integración regional, acuerdos de libre comercio, pactos de apertura recíproca que se han firmado en el mundo. No pretendo que los lean, pero vean que siguen muy vigentes. Como mencionaba, a la izquierda se muestra, en el mundo hay 374 vigentes. Desde 2020, la pandemia, se celebraron 61 nuevos. Desde que empezó el siglo se firmaron 291, o sea, la mayoría de los 374 se celebraron en lo que va de este siglo y no en el siglo pasado. Y allí está la lista de los últimos. Hay muchísimos, muy importantes algunos, como entre Australia y la India, como entre Corea del Sur e Israel, o los que firma la Unión Europea con Canadá. De modo que esto parece ser, con discriminación y con fragmentación, lo que está prevaleciendo frente al escenario de enfrentamiento que hay entre otros, como el potencial obstáculo de la guerra arancelaria que podría emerger si este proceso de negociaciones que el gobierno de los Estados Unidos está poniendo en marcha no tiene éxito. Lo mismo ocurre en materia de promoción de inversiones. Este cuadro marca, como el anterior marcaba el stock de tratados de libre comercio, este marca el stock de tratados de promoción y protección de inversiones que hay en el mundo, que también, como ustedes ven, ha venido creciendo y ya está bastante estabilizado. Allí se muestra, como yo les mencionaba, el stock de inversión extranjera directa que hay en el mundo hoy, que es abajo 45 billones de dólares, trillions, del mismo modo que les dije, 33 billones de dólares flujo de comercio por año, récord el año pasado, 45 billones de dólares de stock de inversión extranjera directa. El mundo, a pesar de todo, hasta ahora ha venido funcionando. Ahora, la verdad es que el mundo ha venido funcionando, pero ahora la amenaza es mayor, porque si el mundo cayera en una guerra de aranceles recíprocos, es probable que, como ustedes ven, en lo que les mostré al principio, la Organización Mundial de Comercio anticipa, bueno, pero este año puede caer el comercio internacional, aun cuando quizás la irrupción de un nuevo actor significativo, las empresas superpoderosas que han sido muy resilientes, logre que los actores económicos terminen ingeniándoselas para seguir haciendo funcionar las cadenas globales de valor. Piensen lo siguiente: cuando ocurrió la pandemia, la Organización Mundial de Comercio anticipó que el comercio internacional iba a caer en el año 2020, lo dijo a inicios del 2020, el comercio iba a sufrir un descenso de 35%. Finalmente, el descenso fue de 5%. La resiliencia fue mucho mayor que la prevista, y la pregunta es si habrá resiliencia ahora mayor a través de desvío de comercio, relocalización de empresas o adaptaciones de parte de las empresas superpoderosas a estas dificultades crecientes. Las empresas superpoderosas básicamente lo que tienen que ver es con la generación de las nuevas tecnologías. Ahí tienen ustedes las grandes nuevas tecnologías del mundo y quiénes son las empresas más importantes que empujan estas nuevas tecnologías, que son las que incluso están intangibilizando los intercambios globales. El intercambio de intangibles es hoy cada vez más importante que el intercambio de bienes físicos tangibles, y que están a la espera de la definición de lo que ocurra con esta sucesión de cambios que han lanzado desde los Estados Unidos: suba aranceles, baja aranceles, vuelva a subir, postergación, discriminación, altos para China, con el resto negociamos. Hoy Estados Unidos está en un proceso de negociación con entre 50 y 70 países en simultáneo, inclusive la Argentina, para ver en qué estado se mantienen los aranceles y si se reducen a partir de la configuración de nuevas relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y cada uno de estos países. Pero lo que sí ha caído en el mundo es el multilateralismo, y lo que hoy tenemos es el unilateralismo y en todo caso el bilateralismo en los procesos de negociación, que es lo que surge de esos tratados de libre comercio increyendo que ustedes veían al principio. Las empresas superpoderosas, estas que se han mostrado mucho más resilientes de lo que creíamos, actúan en ecosistemas, en lo que se llama the borderless economy, en redes de valor que antes se llamaban cadenas globales de valor, que en realidad necesitan de la supranacionalidad. Por lo tanto, acá hay dos alternativas: o la supranacionalidad pervive porque las empresas se adaptan a porque se mudan a los países que siguen permitiendo el comercio internacional, o de otro modo lo que tendremos es una crisis muy fuerte, porque el comercio internacional global es lo que está permitiendo la evolución de la economía, que por la revolución tecnológica ha llegado a un grado de internacionalidad demasiado alto como para revertir ese proceso. Es imposible volver a los nacionalismos económicos, y esas empresas superpoderosas, que básicamente son tecnológicas,
lo que están haciendo es invirtiendo cada vez más en capital intelectual, mucho más incluso que en bienes físicos. De hecho, vean ustedes este gráfico que muestra, esta es de la WIPO, la World Intellectual Property Organization, muestra que la tasa de inversión en los intangibles está creciendo mucho más que la tasa de inversión en los tangibles. Es la nueva revolución tecnológica que en muchos casos no está afectada por la guerra arancelaria, porque es intercambio de capital intelectual, de data. Hoy la data es el principal insumo para la creación de valor en los procesos productivos internacionales, de servicios o de propiedad intelectual o de otro tipo de intangibles. De hecho, muchas de estas cosas que no son percibidas, que están cambiando el tenor de la globalización, se exhiben a través de estadísticas como esto. Este es el mercado de Big Data en el mundo desde el año 2011 hasta este año y la proyección hasta 2027. Y ven ustedes cómo crece. Y esto no está medido por las estadísticas tradicionales. Las estadísticas tradicionales miden el comercio de bienes y en todo caso el de servicios. Pero esto en muchos casos ocurre incluso a través de lo que se conoce como non-monetary digital flows. Comercio, en realidad intercambio entre empresas que van generando flujo de datos, de conocimiento, de información, creación de capital intelectual a partir de operaciones que no son tan bien registradas por los sistemas de información tradicionales, que en realidad tienen una metodología que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y que nunca fue adaptada. La gran amenaza para el mundo de hoy es la guerra arancelaria. Y ante la guerra arancelaria, acá tenemos distintas opciones. Una opción es la que hoy tenemos en marcha. ¿Qué ha hecho Estados Unidos después de subir los aranceles contra todos? Los ha bajado y se ha puesto a negociar hoy, dicen ellos, con más de 70 países. Y lo que está mencionando, yo he hablado con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, la administración americana es: subimos los aranceles para negociar desde una posición más dura, y lo que queremos es eliminar discriminaciones en contra de los Estados Unidos, asimetrías en la relación entre Estados Unidos y muchos países. Lo que queremos es negociaciones y que siga fluyendo el comercio, pero en nuevas condiciones. Si ese proceso de negociación avanza, aun cuando el comercio no sea tan fluido y probablemente Estados Unidos ya no vuelva a ser una economía tan abierta, sin embargo, ese proceso de negociación y terminar con los tratos permitiría volver a cierta normalidad, aún con algunos cambios regulativos que afectaría menos el comercio internacional. Si esto termina con fracasos en las negociaciones y vuelta a las guerras arancelarias, si uno sube los aranceles y el otro genera retaliaciones, ahí tendríamos probablemente un problema muy superior y un serio riesgo, una amenaza muy grande para el comercio internacional y para el producto, para el nivel de economía, el nivel de actividad del mundo. Para terminar, alguna referencia sobre la Argentina. La Argentina tiene un problema en esto porque el mundo se ha puesto más complejo y es el momento en el cual la Argentina se ha propuesto volver al mundo. Y la Argentina necesita volver al mundo. Empiezo por abajo. Vean ustedes los últimos dos renglones. El último, participación argentina en el total de exportaciones mundiales, apenas 0,3%. Cuando empezó el siglo, la Argentina era el 0,4%. Hace 25 años, hoy es el 0,3%, o sea, perdimos un cuarto de participación. A mediados del siglo pasado era casi el 2%. O sea, la Argentina tiene que volver al mundo, necesita recuperar capacidad exportadora en un mundo más complejo, habrá que adaptarse, jugar a la geopolítica, crear valor, insertarse en la nueva borderless economy, un desafío que no es solamente político, sino de las propias empresas en términos de creación de competitividad. Algo parecido, el anteúltimo renglón, en términos de relación a exportaciones PBI. Las exportaciones argentinas representan aproximadamente el 14% del Producto Bruto Mundial, perdón, del Producto Bruto Argentino. Argentina, exportaciones, PBI local, 14%, en el mundo es 31%. Claramente tenemos que recuperar participación, y eso hoy tiene que ocurrir en un escenario mucho más complejo y más incierto. ¿Cómo termina la guerra arancelaria? ¿Con negociaciones que calman todo o con agravamiento de las disputas? Con una división del mundo, un mundo occidental y un mundo oriental, y con el epicentro en la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, y presiones de cada uno de los dos a sus socios para que comercien o interactúen a través de inversiones o intercambios cada vez menos entre sí. Bueno, no lo sabemos, y ese es un mundo en el cual la Argentina tiene que insertarse. La previsión para este año de la Argentina es de exportaciones por unos 84.000 millones de dólares. Todavía estamos un poco por debajo del récord que logramos en el 2022, cuando fueron 88.000 millones, pero es un crecimiento de entre 7 y 8% en relación al año pasado. Las importaciones crecen más, vamos a estar casi en 74.000 millones de dólares. Este año las importaciones
En el primer trimestre del año crecieron 35%, van a estar creciendo entre 15 y 20 cuando termine el año. Claramente esto tiene que ver con que la economía argentina se va a recuperar. Este año el PBI argentino va a crecer alrededor del 5%. La caída de las exportaciones del año pasado tuvo mucho que ver con el ajuste, la recesión, las primeras medidas regulativas de postergación de pagos del gobierno, la devaluación de fines del 23. Bueno, este año, si se recupera la economía, se recuperan las IMPO y las IMPO se van a recuperar con niveles de por lo menos 15% de crecimiento en relación al año pasado, mientras las EXPO estarán creciendo entre 7 y 8%. Pero también tenemos comercio de servicios, aquello era comercio de bienes. En el comercio de bienes nosotros vamos a generar un superávit comercial, pero en el comercio de servicios vamos a generar un déficit comercial que se va a netear con el superávit comercial de bienes, de modo que las dos balanzas probablemente van a terminar dando un neteo que no va a dejar dólares en un saldo favorable en general, y la Argentina, que tiene escasez de dólares, tendrá que conseguirlos exportando más para que esa balanza empiece a dar más superavitaria, o generando un flujo de inversión extranjera, o logrando inversiones financieras a partir de la mejora en las condiciones generales de la economía, baja el riesgo país y recuperación de la credibilidad internacional, algo que todavía está pendiente en el proceso de reformas que está llevando adelante el gobierno. De modo que acá la Argentina tiene que salir al mundo a recuperar participación, casualmente cuando el mundo se ha puesto mucho más complicado. Eso lo tendrá que hacer mejorando su grado de vinculación con sus clientes. Acá están los clientes de la Argentina en el mundo en materia de regiones. El principal cliente de la Argentina, las exportaciones argentinas en su mayoría van a Sudamérica y el Caribe, que es el 36% del total. Ahí tenemos un problema, porque como yo les mostré al principio, Latinoamérica es apenas el 5% del comercio internacional. Nosotros le vendemos más a los que menos importantes son en el mundo, lo cual marca claramente que hay que cambiar el eje de clientes estratégicos y empezar a pensar en Asia y en Europa particularmente. El 34% de las exportaciones argentinas van a Asia, el 14% van a Europa. Vean ustedes que Asia tiene una diferencia muy grande con Europa. Luego a Norteamérica el 10% y a África el 5%. Y en materia de países, como ven ustedes ahí, estos son los datos del año pasado. El principal mercado sigue siendo Brasil, pero perdiendo importancia relativa. Brasil llegó a ser 22-23% del total de exportaciones argentinas hace algunos lustros. Hoy es apenas el 17%. Sigue siendo por lejos el más importante. El año pasado el segundo fue Estados Unidos. Usualmente el segundo es China. China y Estados Unidos están casi empatados el año pasado. Este año China va a volver a ser el segundo, Estados Unidos va a volver a ser el tercero, 8-7% el total, cerca. Luego India, luego Vietnam. Como ustedes ven, de los 5 primeros, 3 son asiáticos, y ahí es donde hay mayor futuro seguramente para el comercio argentino. Alguna última referencia y dialogamos. La Argentina necesita un salto de inserción internacional que vincule inversión con comercio, no solamente comercio, y que mejore la capacidad exportadora. La Argentina lo que necesita es mayor volumen exportadora, más capacidad exportable, porque lo que estamos haciendo hace mucho tiempo es exportando todos los años lo mismo. Y para eso me remito a la curva de abajo que está al lado de la flecha azul. Eso que ustedes ven que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, la curva abajo, esa es la evolución de las exportaciones argentinas medidas en volúmenes físicos desde el año 2004 hasta acá. Como ustedes ven, estamos prácticamente en lo mismo que el 2004. Sube un año, baja otro año, sube otro año, baja otro año, en volúmenes físicos. La diferencia son las curvas de arriba, es en precios. Nosotros crecemos porque crecen los precios y decrecemos cuando decrecen los precios. Pero si medimos el volumen físico, lo que muestra la capacidad exportable efectiva de la producción, la Argentina muestra claramente que ahí tiene una dificultad que debe corregir. Y lo mismo en materia de inversión extranjera directa. La Argentina tiene que recibir mayor flujo de inversión extranjera directa. Como ustedes ven acá a la derecha, la Argentina ha perdido una gran participación en el stock de inversión extranjera directa que tiene hundido en el país. Hoy somos más o menos el 0,3%, pero en el 2011, en el 2021, que fue la última medición de esta medición que se hace desde el principio del siglo, 2001, 2011, 2021, éramos menos todavía. Hay algunas trampitas para que del 0,21 hayamos pasado al 0,3, como por ejemplo la obligación de reinversión de utilidades de las multinacionales, que se considera como inversión extranjera directa, pero es porque las multinacionales no pueden enviar sus utilidades al exterior. Pero miren ustedes a la izquierda la relación stock de inversión extranjera directa en relación al PBI en la Argentina comparado con la región, cuánto más chico es la Argentina que el resto del mundo. De modo que, así como les había mostrado antes en materia de comercio,
estamos estancados, también se lo muestro en materia de inversión extranjera, hay que volver al mundo. Los principales inversores extranjeros en la Argentina son Estados Unidos y Europa. Así como les decía, en términos de comercio, el futuro es Asia y quizás algo menos Europa. En materia de inversión, el futuro es Estados Unidos y Europa. Comercio es más Oriente, es más Occidente, inversión extranjera. Y finalmente, para terminar, lo que entonces necesita la Argentina es un cambio sustancial de condiciones para el movimiento de su comercio internacional y de su flujo de inversiones extranjeras, con transformaciones sustanciales que mejoren su capacidad productiva internacional, su inserción en las cadenas de valor, su participación efectiva en el borderless economy. Ya no se trata solamente de operaciones spot. En la Argentina, de las 7.000 empresas exportadoras que hay, solamente 15 exportan más de $1.000 millones por año. 15. Solamente 60 exportan más de $100 millones por año. 60. De las 7.000. La mayoría son pymes, exportan muy poquito. Para eso es necesario un conjunto de reformas que en buena parte del gobierno actual tiene en carpeta, tiene en agenda. Yo debo decir que con la agenda económica que tiene el gobierno argentino tengo coincidencia, tengo algunas diferencias con algunas modalidades y metodologías, pero creo que hay 5 grandes transformaciones que están en carpeta en el gobierno que tienen que implementarse. Primero, culminar con la estabilización macroeconómica. No hay éxito en la inserción internacional con una economía inestable, y en eso veo avances en la Argentina a partir de la política fiscal, monetaria y cambiaria. En segundo lugar, hay que seguir avanzando con la desregulación y la desburocratización. Se ha hecho mucho, hay que avanzar más. Reforma impositiva, reforma laboral y algunas otras reformas, sobre todo en leyes que administran el comercio y la producción. En tercer lugar, hay que incrementar la tasa de inversión. La tasa de inversión en la Argentina es extremadamente baja. Si no se produce más, no va a haber más éxito internacional. Por lo tanto, hay que mejorar la tasa de inversión no solamente internacional, sino también la doméstica. Nuestra tasa de inversión es bajísima, de las más bajas de la región. En cuarto lugar, hay que avanzar en la institucionalización. Esto es políticas de Estado, ya dejar de tener ilusiones con un gobierno, desilusiones con otro, reformas pro apertura con un gobierno, reformas de cierre y populismo con otro, estabilización, eso es muy importante para dar confianza a los actores, y finalmente hay que incorporarse internacionalmente a las nuevas tendencias que ocurren en el mundo, que son esas tendencias que vinculan la geopolítica, el comercio, las inversiones, los bienes con los servicios, lo físico con lo intangible, la manufactura local con la manufactura internacional, y eso requiere un proceso muy intenso, muy múltiple, muy complejo, en el cual no solamente tiene que participar el sector público, sino también el sector privado. Dicho esto, en el cual he mezclado dudas y certezas, preguntas que no tienen respuesta con algunas que tienen supuestos, si quieren charlamos un poco y escucho los comentarios. Yo tenía una pregunta que la asoció a un comentario que también se lo escuché a Felipe de la Valls y me pareció que vos también lo transmitiste. El mundo está muy complicado y la globalización, bueno, va a ser difícil deshacerla de todo, pero hoy por hoy está bastante complicado. O sea, conseguir un tratado entre Mercosur y Unión Europea un poco lo demuestra. Eso lo dicen los franceses. Sí, así. No lo dice todo Europa. No lo dice toda Europa, pero lo dicen los franceses, tal cual. Ahora, la Argentina llegó a ser un país exportador-importador en momentos donde el mundo no tenía un mercado abierto como lo llegó a tener o lo tiene ahora, ¿cierto? Y creo que eso se dio mucho gracias a acuerdos bilaterales y el Most Favored Nation clause, que bueno, fue algo que permitió que a medida que se firmaba con un país se iba. ¿Vos ves que eso es posible en la Argentina? Que digamos, ahora estamos hablando de un acuerdo binacional entre Estados Unidos y la Argentina. Yo creo que el mundo va hacia un enorme desorden. En mi opinión, la internacionalidad económica no es revertible o reversible. Lo que sí no vamos a tener es la globalización, entendiendo como global, universal, uniforme y para todos. Lo que vamos a tener son nichos de interrelación, de países que se asocian entre sí, en particular a través de pactos, como es la Unión Europea, como es el Mercosur, como es el ASEAN o como es
Fíjense que hasta el Pacto de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos preservó a Canadá y Estados Unidos de la suba de aranceles de aquellos bienes que están incluidos en el pacto. Trump subió los aranceles a Canadá y a México de todos los bienes que no están incluidos en el pacto. Yo creo que el mundo va hacia un gran desorden y la internacionalidad, que no es lo mismo que la globalización, porque uno puede tener internacionalidad entre 5 países. La globalización es entre los 200 países del mundo. La globalización con instituciones multilaterales, la Organización Mundial de Comercio, eso me parece que por un tiempo lo hemos perdido. Creo que hemos perdido el orden, un régimen y el multilateralismo. Lo que vamos a tener son nichos, clubes de amigos, internacionalidad segmentada con discriminación. El que está dentro del club, la Unión Europea adentro, bien, hacia afuera, con problemas. Y la Argentina tiene que celebrar acuerdos de ese tipo porque si no está fuera de todo. Y si no sale la Unión Europea, lo hará con los Estados Unidos, y lo hará con Canadá, y lo hará con el EFTA, y lo hará con los Emiratos Árabes Unidos, y lo hará con otros mercados. Me consta que hay una fuerte presión diplomática de la Argentina en el Mercosur para que si el Mercosur no lo hace per se, la Argentina lo hará individualmente. De hecho, esa fuerte presión diplomática ha logrado que el Mercosur le habilite a Argentina 50 posiciones arancelarias más para tener autonomía arancelaria para negociar con los Estados Unidos. Yo creo que la Argentina va por ese camino porque es la única manera de lograr internacionalidad. No es la manera que yo prefiero, yo estoy tratando de describir lo que pasa. A mí me gustaría un mundo más universal, más institucionalizado y más global. Lo que creo es que habrá internacionalidad por nichos, por clubes de amigos, y que la Argentina tiene que avanzar a la firma de acuerdos dentro del Mercosur, y si el Mercosur no lo permite, lo hará por fuera. Pero yo creo que va a ocurrir dentro. Hoy me parece que hay una presión diplomática para que se aceleren algunos acuerdos del Mercosur con terceros. Pero conociendo a las autoridades argentinas, si eso no ocurre, la Argentina lo va a tener haciendo individualmente. Y no es algo que yo prefiera, es lo que yo imagino que va a ocurrir. Sí. Justamente, ¿el Mercosur ayuda o no ayuda de manera general en los últimos años? Yo siempre escuché que era más bien una fortaleza que una plataforma que ayudaba a exportar, ¿no? Bueno, depende para quién. Para las pymes argentinas el Mercosur es una ayuda porque las pymes argentinas básicamente exportan a Brasil. Es un gran mercado, 200 millones de consumidores, más de 200, sin arancel. Ahora, si uno mira el país en general, yo creo que el Mercosur es un obstáculo, porque el Mercosur es un acuerdo que integra a los 4, ahora son 5 con Bolivia, países, en realidad son 6 con Venezuela, pero Venezuela está suspendida. Los integra entre sí, pero no los integra con terceros mercados. Entonces, las empresas del Mercosur tienen grandes problemas para ingresar en grandes mercados y los que tienen que pagar aranceles en la Unión Europea, en China, en los Estados Unidos, en la India, altísimos aranceles. Habría que celebrar acuerdos con esos mercados. El Mercosur no los tiene, el Mercosur no ha tenido política de acuerdos con terceros mercados y a la vez el Mercosur tiene altos aranceles de ingreso para importaciones. En el caso de la Argentina, como consecuencia del Mercosur, el arancel promedio es de 11-12%, es un promedio muy alto, el promedio del mundo es 3%, y eso ha complicado la inserción externa de la Argentina. Por lo que yo creo que el Mercosur, que tiene más de 30 años, en los primeros 15 años fue una experiencia exitosa, permitió a la empresa sin experiencia en la Argentina internacionalizarse, últimamente ha sido un obstáculo. El Mercosur acá tiene 2 caminos: o se internacionaliza y empieza a celebrar acuerdos con la India, con Canadá, con Japón, con la Unión Europea, si se puede, o con el EFTA, o con quien fuere, o termina flexibilizándose y permitiéndole a países como la Argentina hacer acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Una de esas 2 maneras, pero los países del Mercosur necesitan más acuerdos porque si no van a padecer lo que padece en la Argentina. Lo que yo les mostré del paupérrimo performance de la Argentina tiene que ver con que la Argentina no tiene acuerdos con terceros y el mundo es menos global que antes, y entonces la única manera es encontrar espacios de pertenencia dentro de los cuales se pueda actuar. Voy a leer una de las preguntas Sí. de Liliana. Si querés, Que- leo. Dale, justo me pedía Seba que no Sí, leyera. Liliana preguntó, bueno, tomando en cuenta lo que nos acabas de presentar, ¿cómo ves la renuncia de la Argentina a los BRICS? La Argentina no renunció a los BRICS, la Argentina no ingresó a los BRICS. La Argentina fue invitada a participar de los BRICS y no aceptó la invitación. exacto. Si la Argentina hubiera sido invitada a participar de los BRICS, cuando los BRICS eran los 4 fundadores originales, Brasil, Rusia, India y China, después se sumó Sudáfrica, me hubiera parecido un espacio atractivo para ingresar. Cuando Argentina fue invitada a ingresar en los BRICS,
fue invitada a ingresar en unos BRICS en la que Rusia estaba recién iniciando la guerra con Ucrania y con gran enfrentamiento con Occidente, en la que China pretendía ejercer influencia geopolítica en disputa con Occidente y entrando con países muy conflictivos como Irán. Claro. Yo creo que en ese contexto fue acertada la decisión de Argentina de no ingresar en los BRICS. Los BRICS de antes eran una cosa, los BRICS de ahora son otra cosa. Pero además hay algo más, los BRICS no son un acuerdo comercial. Entrar en los BRICS no es bajar aranceles, no es proteger inversiones, no es generar instituciones comunes, es simplemente un espacio político de influencia geopolítica internacional. Lo único que tienen los BRICS en términos económicos es un banco para financiar proyectos de gobiernos. O sea, es un acuerdo eminentemente político y geopolítico. Y en un espacio geopolítico en el cual está China, Rusia, Irán, yo creo que la Argentina, que es un país con dimensiones menores, no le conviene entrar. Y si en algún momento toda esta disputa geopolítica desapareciera, a lo mejor se puede reevaluar, pero no en el momento más apropiado para ingresar. Sobre todo porque yo veía el riesgo de entrar en una disputa geopolítica de un lado cuando no había beneficios comerciales o económicos, porque el BRICS no baja aranceles, no genera promoción de inversiones, no genera integración de cadenas de valor, solamente lo que hace es integrar gobiernos más que países. Y desde el punto de vista político no era nuestro momento. Gracias. ¿Eres? Hay una pregunta de Leandro, si quiere Leandro activar su micrófono. ¿No? ¿Se escucha? Sí, sí. Ahí está. ¿Qué tal, Marcelo? Antes que nada, saludarte, un placer escucharte como siempre. Siempre es muy grato encontrarte en eventos profesionales y hablar contigo, así que un placer escucharte aquí. Mi pregunta es básicamente sobre la variable de inversión extranjera directa, ¿no? Que tantas veces por ahí te he preguntado personalmente. ¿Cómo ves a Argentina, ¿no? En la posición esta y en ese famoso concepto de lluvia de inversiones que siempre se habló? Que siempre como que se dice, se espera algo y nunca se termina dando, ¿no? Entonces digo, ¿qué variables a tu criterio, teniendo en cuenta sobre todo el tema de la salida del cepo, que en principio era una de las variables más importantes, ¿no? Entonces digo, ¿qué variables a tu criterio hacen falta aún para digamos, que vengan realmente los capitales extranjeros y que se decidan de una vez a invertir en nuestro país, que tenemos recursos de lo que sea, digamos, ¿no? Con lo cual quiero conocer bien tu opinión al respecto. Bien, difícil pregunta. Primero, lo primero que hay que hacer es avanzar en esos últimos 5 puntos que yo mencioné, Sí. Que es estabilización macroeconómica, avanzar en la desregulación y la desburocratización, generar una institucionalización, que es muy importante, porque eso es lo que permite garantías, acoplarse a los movimientos mundiales de los que he estado hablando recientemente, y me quedó uno en el medio. Seguridad jurídica o impuestos, había dicho más. Estaban las reformas burocráticas y reformas regulativas. Ahora bien, yo creo que la Argentina va por el buen camino. El RIGI ya tiene casi 15.000 millones de dólares de proyectos aprobados y se estima que hay como unos 50.000 millones de dólares de proyectos en cartera. Ahora bien, si la Argentina avanza con la estabilización, la desregulación, la institucionalización, la desburocratización, la apertura internacional es muy importante. Para que haya inversión internacional tiene que haber acceso a mercados. Venir a invertir acá para no poder vender al resto del mundo es muy difícil. Por lo tanto, entiendo que también tiene que haber acceso a mercados y tiene que haber acuerdos. Si no se puede con la Unión Europea, será con Estados Unidos y será con el EFTA y será con Canadá y con quien sea, con Corea del Sur o con Japón. Si todo eso ocurre, además de todo eso va a llevar tiempo, porque la Argentina tiene una muy mala reputación y la mala reputación no se corrige de un día para el otro. Probablemente las primeras inversiones vayan llegando en aquellos rubros en los cuales hay menos sofisticación y hay más garantías. Minería. Y está el activo estratégico, tengo ahí la mina y es mucho más sencillo que una inversión venga a trabajar en un rubro en el cual además en todo el mundo hay complejidades. Lo mismo que la energía, vaca muerta. No es en vano que estos sean los dos sectores sobre los cuales más proyectos de inversión hay. Y entonces donde está el activo estratégico, donde tengo el contrato y si hay algún problema jurídico es más fácil defenderlo
allí es donde probablemente vengan las inversiones más rápido. Energía, minerales. Y después probablemente las inversiones lleguen en otros rubros más adelante en materia de infraestructura, porque hay necesidad. Argentina necesita infraestructura, tiene una infraestructura de muy baja calidad y requiere inversión privada. No hay fondos públicos para obra pública. La Argentina tiene que reducir el gasto público, no ampliarlo. Por lo tanto, creo que hay que olvidarse de la posibilidad de las viejas obras públicas faraónicas de la Argentina. No hay capacidad para hacerlo. Deberá aparecer el financiamiento externo o la inversión privada. Y también en la agroindustria, donde claramente la Argentina ya es muy competitiva. Piensen ustedes que si la Argentina explica el 0,3% de todo el comercio mundial, en el agribusiness explica el 2,2% de todo el comercio mundial. De 0,3 promedio al 2,2 en ese sector, es claramente mucho más competitivo. Y ahí agribusiness incluye no solamente los negocios en el campo, incluye todo lo que hay alrededor, todas las agtech y toda la incorporación de tecnología que hay en la ingeniería genética, en la agricultura de precisión, la maquinaria agrícola de altísima calificación, la producción agrícola con drones y con satélites y con big data y con instrumentos de medición de la productividad de la siembra y de la cosecha. Allí hay un ecosistema de empresas tecnológicas que seguramente también van a atraer inversión por la competitividad del sector. Para mí la inversión extranjera empieza por ahí, porque son los rubros más seguros, pero hay que tener paciencia porque después de muchos años de muy mala reputación por muy mala conducta, la Argentina declaró 9 veces la cesación de pago de su deuda pública. Por lo tanto, por mejores intenciones que muestre una nueva dirigencia política, lo que se necesita es constancia. Es muy importante que los resultados electorales acompañen no digo un partido político, a las fuerzas políticas que convalidan una transformación económica. No es uno solo, hay varios. Y que la Argentina vaya avanzando en este proceso de creación de instituciones y en ese marco, bueno, se recibirán inversiones no solamente internacionales, sino también inversiones locales, porque la inversión no tiene que ser solamente externa, también tiene que ser de argentinos. En vez de guardar el dinero fuera del sistema por temor, lo que también tememos nosotros, y tememos con razón, con mucha razón, porque fuimos estafados. Bueno, acá lo que hay que saldar es la disputa entre el gobierno y la sociedad. La Argentina no ha comprendido que ha tenido un gran enemigo que es el gobierno. El gobierno le extrajo la capitalización, los ahorros, la inversión, los frutos de su producción, entonces lo trajo el gobierno a la propia Argentina. Y dentro de la Argentina están los extranjeros. Cuando se rompa esa disputa entre los gobiernos y la Argentina, bueno, allí habrá no solamente inversión internacional, sino también local. Creo que la Argentina, a partir del aprendizaje sobre la crisis, ha cambiado. Y no hablo del gobierno en particular. Los políticos también. Hablo con gobernadores de provincias, Claro. peronistas, radicales, del PRO, hablo con sindicalistas, hablo con intendentes. Me parece que hay una comprensión de que nos hemos puesto muy pobres por hacer las cosas mal y de que necesitamos una nueva etapa. Después, quien gobierna, veremos. Ojalá se hagan las cosas bien. Yo tiendo a ser optimista. Nunca hay garantías, pero creo que el aprendizaje sobre la base del fracaso es el mejor. Y es el que hemos tenido. Con respecto a la Argentina, quería comentar que tenemos un tratado de libre comercio recientemente aprobado con Singapur. Bilateral. Bilateral. No, Mercosur. Mercosur. Mercosur no puede negociar de una. ASEAN sí, estos países del sudeste asiático sí. Eso es muy ventajoso eso. Es que una de las cosas que mencionaba Marcelo para flexibilizar el Mercosur. Entonces, Singapur, que de todos modos es también arancel cero en general, pero bueno, Singapur, Mercosur, abre una linda posibilidad, todavía no está refrenado, pero... Sí, hay varias carpetas de acuerdo al libre comercio dentro del Mercosur. Indonesia, ya vinieron a funcionar, estuve con ellos el año pasado, y Vietnam. Sí. Entonces, son 3 mercados muy dinámicos, que en Argentina, como vos bien decías, presentan enormes posibilidades para el comercio, sobre todo. Y con este tipo de acuerdos se verían beneficiados estos movimientos. Esto como un comentario general. Y después, con respecto al RI, perdón, que puede ser el abogado del diablo, ¿qué posibilidades hay de que venga un gobierno de signo diferente y que dé un decretazo el RI pueda ser? Bueno, primero, el RIGI está instaurado por ley, por lo tanto no se puede modificar por decreto. Ok. El decreto es una norma inferior. Hace falta otra ley. Hace para falta otra hacerlo. ley. Bien.
Segundo lugar, el RIGI instaura garantías por ley que se transforman en derechos adquiridos. Por lo tanto, si una ley quitara esos derechos, se acude a la justicia y se gana el juicio. El problema es el juicio. Pero el RIGI crea mecanismos de solución de controversias más fáciles que los que la Argentina ha tenido antes, como para evitar tener que caer en el CIADI y esperar muchos años. Por ejemplo, el arbitraje. El RIGI prevé, por ejemplo, que el arbitraje y el de ICC en particular, no solo, pero el de ICC en particular, de modo que se han creado instrumentos como para que las empresas tengan más garantías para el caso de que se violen las concesiones que les concede el RIGI. Está por ley aprobado por varios partidos políticos. Sí, creo que es lo importante. Eso tiene mucha importancia. No, y lo interesante es que el RIGI empezó a discutirse durante la administración anterior. O sea, no es que que fue una ley que se diseñó con esta administración. Ya venía discutiéndose. Creo que la idea cuando se pensó el RIGI era para desarrollar el GNL. Exactamente. Yo ahí lo que les diría es lo siguiente. Yo creo que hay algo distinto en lo que está ocurriendo en este momento en la Argentina en relación a los programas con los que nos ilusionamos antes. Acá hay algo distinto que me permite ser más optimista, que es algo que además va a generar problemas, lamentablemente. El RIGI lo que va a generar es una Argentina en la cual el crecimiento más importante se va a dar en el interior del país. La minería en los Andes, la energía en el sur, o la minería en Salta, pero bueno, son los Andes. La energía en las zonas petroleras, incluso offshore, y el campo. Pero igual no ves una emigración bueno, pero lo que quiero decir es, pero quiero ir a la pregunta esta sobre cómo hacemos para que no nos hagan el juicio. Yo creo que esto lo que está generando es un enorme cúmulo de incentivos para que los gobernadores de provincia sean los receptores de las inversiones y sean los que apoyen, que es lo que está ocurriendo hoy. ¿Por qué salió el RIGI? Porque lo apoyaron los gobernadores de provincia. ¿Qué gobernadores de provincia? Los peronistas, los del PRO, Salvo Buenos Aires. algún radical. Lo que quiero decir es lo siguiente: esta vez el RIGI va a generar inversiones que generan incentivos en el interior. Y entonces esto va a crear un soporte político mayor que va a ser de más difícil reversión el proceso. Porque ningún gobernador peronista, radical o del PRO que tenga inversiones en sus regalías, en sus constituencies, que va a querer que esto se pierda. Esto va a generar un problema social, porque los lugares donde más problemas sociales hay en Argentina, que es en los conurbanos, esto va a tardar en llegar. Quizás haya alguna migración, posible que la haya. Donde hay muchos millones de votos, si me permite Sí. el comentario. Sí, Ahí tenemos, ¿no? sí. Pero este gobierno se está encargando de mantener una política de asistencia social con subsidios a la pobreza Es cierto. muy eficiente, mucho más eficiente que el de Alberto Fernández y que el de Mauricio Macri, Sin intermediarios. sin intermediarios y además con actualización. Y creo que eso es lo que está conteniendo. A lo mejor ese es el modelo para sostener. Pero mi sensación es que esta vez se está creando un régimen de generación de proyectos productivos con mucha presencia del interior. Y eso va a generar capital político en los partidos que son fuertes del interior, que son el peronismo y el radicalismo. Y ahí es donde me imagino que se van a crear los incentivos para una Argentina distinta. La Argentina, de todas las exportaciones argentinas, el 75% sale de solo 3 provincias: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es imposible que nosotros pretendamos que el sistema político argentino apoye la apertura si en realidad la mayoría de los dirigentes políticos viene de distritos que no se benefician con ella. De modo que ahora me parece que esa división puede generar un cambio en la visión política de parte de los principales líderes. Marta. Una pregunta, Martín. Yo entiendo perfectamente cuáles son los sectores de la Argentina que posibilidades de inversión y posibilidades de importación. Minería, energía, alimentación. ¿Cuáles son los sectores de tu criterio
en lo que la Argentina puede producir y exportar en el mundo, un mundo terriblemente competitivo en términos industriales. ¿Cuáles son, a tu criterio, esos sectores donde la Argentina puede tener esperanza? Bueno, los que he mencionado, claramente la energía. Bueno, estoy de acuerdo. Sí. Energía, minería, agricultura. Sí. Aparte de No es poco eso. ¿Y la TEC? ¿Los pero aparte servicios? de eso, ¿cuáles son los sectores donde vos ves más posibilidades de inversión y de exportaciones en la Argentina? Además de esos sectores de los que se habla. Bueno, primero, esos sectores son muy importantes. El petróleo está siempre entre los 3 productos más exportados del mundo, junto con los autos. El mundo que viene es un mundo digital. El mundo digital necesita minerales. Y la Argentina tiene minerales. De modo que no es, porque el hardware que se necesita para el mundo digital necesita minerales. De modo que la verdad es que no es menor todo eso. Segundo, lo que mencionabas, los sectores vinculados con la tecnología. El software. A mí no me gusta hablar del sector de la economía y conocimiento separado del resto. Para mí la economía y conocimiento no es un sector separado. La economía y conocimiento es la tecnología incorporada a la minería, a la agricultura, a los servicios, a la energía. Y ahí sí, como consecuencia de la capacidad de desarrollo hacia adentro, puede haber capacidad exportadora. Luego, la capacidad tecnológica apoyará el desarrollo de empresas que puedan prestar servicios hacia afuera, también hacia adentro. Por lo tanto, creo que también los servicios son un rubro en general, y no solamente los servicios vinculados al conocimiento, porque, otra vez, no me gusta hablar de la economía y conocimiento como si fuera algo aislado. La economía y conocimiento es un auto que es una computadora con ruedas. La economía de conocimiento es una maquinaria agrícola que genera agricultura de alta precisión y que trabaja con un software robotizado, conectado con un radar, y es una cosechadora que es una sembradora que le envía información a la cosechadora. Bueno, todo eso genera un ecosistema de empresas que trabajando hacia adentro pueden empezar a trabajar hacia afuera, y para mí tienen también un enorme potencial de exportación. Por ahora eso es donde yo veo mayor capacidad de expansión significativa. Después, por supuesto, las economías regionales pueden crecer, pero ahí tenemos un problema de escala. Ahí hay buen producto, pero hay un problema de escala. De modo que yo creo que esos son los rubros en los cuales hay capacidad para que la Argentina pase de exportar 85.000 millones de dólares a exportar 150.000 millones de dólares. Piensen ustedes en todo el potencial de la minería, que la Argentina no está aprovechado. Piensen ustedes en el estancamiento del agro. El agro es muy competitivo, pero en términos de desarrollo viene produciendo lo mismo desde hace muchos años, cuando nuestros competidores como Brasil han crecido muchísimo. Hay muchísimo para mejorar desde allí. Está algún nicho en la industria farmacéutica, algunas veterinarias, hoy que estoy muy en contacto con las empresas argentinas muy importantes, hay nichos, hay interés en el mundo, parece mentira, pero hay. En algunas cosas, como puede ser lactosa, que es algo muy regional y que está apareciendo un poco en el mundo, y bueno, son cosas de nicho, pero es algo muy importante, es tecnología argentina de alta calidad. También el tema del manejo de los embriones para mejoramiento de raza. Nosotros queremos en gimnasia también algunas consultas de vacas, de vaca lechera, algunos animales como para mejoramiento o para adaptarlos a otros climas, ¿no? Estoy hablando de cosas más nicho, pero que me parece que son también una oportunidad para la Argentina bastante interesante, que la Argentina se puede destacar. Ya se destaca, digamos. Yo creo que hay que distinguir. Los grandes sectores son los que mencioné. Sí. Y después hay otros que van a trabajar con menor escala, que pueden generar negocios significativos para las empresas, no tan significativos para el país. Y allí, bueno, hay muchos: la medicina, la educación, Bueno, el turismo. El turismo receptivo. falta mucha Forma educación parte de la marca país, eso también. Da también, exporta el nombre Argentina, si se logra eso. Exacto. Yo creo que tranquilamente la Argentina puede pasar. La Argentina exporta 84.000 millones de dólares de bienes y 15.000 de servicios, es más o menos este año. O sea, estamos más o menos en 100.000 millones de dólares de exportaciones. Bueno, podría estar en 180 sobre esos sectores tradicionales, convencionales. Simplemente mejorando la productividad y la explotación de recursos que están ahí.
Como ustedes vieron, en los últimos días se publicó que se descubrió un yacimiento de cobre Sí. en la provincia de San Juan, que tiene una parte que está en Chile también, que tiene recursos que valdrían 300.000 millones de dólares. Es el yacimiento de cobre descubierto en el mundo más grande en los últimos 30 años. Para eso puede valer 300.000 millones de dólares, o puede valer cero. Claro. Depende Si si hay están los inversiones. radicales, por ejemplo. ¿Eh? Si están los radicales. No, pero no, pero el gobernador de Mendoza, que es radical, No, ya lo sé, sí. es un gobernador que ha convertido a Mendoza en una provincia que tiene aspiraciones mineras Sí. cuando hasta hace poco. Prohibían el fracking. Hace poquito Exactamente. Hasta hace poco Mendoza era anti-minería. Incluso con el mismo gobernador de ahora Sí. antes. Sí. Bueno, lo Es una cual. evolución. Sí. Hay un video de él que saca La piedra. la piedra y la Y botella. la botella, el Malbec. Sí. Claro, pero es una evolución. Yo no soy de aquellos que critican a los que no resisten un archivo. Yo creo que pensar distinto que antes es una evolución. Solo los necios no cambian de opinión. Exacto. Decía Mario Justo López sobre Ortega y Gasset, no piensa siempre lo mismo precisamente porque piensa siempre. Ajá. Entonces, bueno, ahí tenemos un gobernador radical que hoy tiene una visión de la minería mucho más moderna y Positiva. productiva, porque también ha acompañado la evolución tecnológica. De manera que yo creo que hay un gran potencial para la Argentina. Hay que admitir que la Argentina no se va a convertir en un país productor y exportador de relojes de alta precisión. No lo va a hacer. No hay educación, hay Exactamente. falta de educación. Muy Hay que aprovechar, fuerte. hay que aprovechar lo que hay. Conurbano. Pero no es poco. No No es poco. Y ustedes imagínense todo lo que hay por explotar. El petróleo que debe haber offshore. A ver, hay petróleo en Malvinas, offshore. Hay petróleo en Brasil, offshore. Y acá no. Justo acá no. Y en los 2 puntos sí, es porque ahí no hemos ido a buscar. Bueno, en Mar del Plata están En llenos. Mar del Plata están yendo y hubo resistencias y ahora parece que las resistencias estarían cediendo. El reservorio de gas que tiene Total Austral de hace 20 años, 20, díganme, que saben que está ahí, decía, teníamos gas para repartir, pero no era rentable sacarlo y distribuirlo. Es decir, es así toda la gente. Ahora están haciendo petróleo offshore total, en una costa también de la Atlántida. Es así la Argentina. La Entre misma paréntesis, cordillera que compartimos con Chile, ellos viven de eso de toda la vida, realmente generan ingresos enormes, y nosotros en la misma montaña venimos De acuerdo. pidiendo permiso. Yo creo que hay que. además tienen que bajar los precios acá. No, y Bueno, las reformas regulación. hay que bajar los costos. Los costos. Exacto. Argentina tiene que bajar los costos. Claro. Claramente. Por eso hay un montón de reformas que hay que hacer que están pendientes. No, Pero bueno, la mentalidad de la gente. hicimos las cosas mal durante décadas. Décadas. No 30, 40. Muchas. 70, 80. Entonces, bueno, los cambios requerirán acierto, capacidad técnica, pero también tiempo. Educación, ¿no? Cambiar. Bueno, Muchas Marcelo, gracias. te súper agradecemos. Gracias.